Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Hemos llegado tal vez a una de las lecciones que van a marcar un punto de inflexión en el estudio de este trimestre. Es un tema bastante álgido. Es un tema que puede levantar urticaria, ampollas. Y créanme que no es el propósito de este servidor herir susceptibilidades de ninguno de quienes puedan ver u oír este video. En este orden de ideas, vamos a pedirle a Dios su dirección, sabiduría, tino, aplomo, ternura y amor al momento de exponer estos conceptos. Oremos. Buen Padre que habitas el cielo, ningún ser humano se basta para poder entender tu palabra. Eres tú quien has deseado que nosotros conozcamos la verdad para estos tiempos finales, tiempos difíciles, pero en los que tú nos has prometido acompañarnos y acompañar a tu iglesia. Asístenos, por favor, en este estudio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mostrarte una serie de fotos y quisiera que tú te des cuenta cuál es el punto común, cuál es el común denominador de estas fotos. Aquí te las comparto. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Este es el título de la lección que durante esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar. La lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Es el mismo versículo que tuvimos para la lección de la semana pasada y nos recuerda. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Les preguntaba, ¿cuál era el común denominador de estas fotos que ustedes vieron? El común denominador es el perdón que por distintas razones el poder del que hemos venido hablando solicitó al mundo. En distintos escenarios, el jerarca de este poder político religioso del que habla con tanta seguridad el texto bíblico ha pedido perdón a la humanidad, a países, a etnias, por causa de las atrocidades, de la violencia, del crimen, del asesinato, del cual este poder cometió, perpetró contra la humanidad. Me llama la atención la última de las fotografías, donde aparece el jerarca Juan Pablo II pidiendo perdón por los 2000 años de violencia, de crímenes y de vejaciones que la iglesia que él regenta hizo contra la humanidad. Esto es diciente. Y saben algo, queridos hermanos y amigos, si usted es uno de estos buenos miembros de esta iglesia con sede en el Vaticano, le ruego el favor que no mire a este servidor como si estuviese hablando contra usted. Usted es miembro de una congregación de fe a la que usted voluntariamente escogió asistir. En algunos casos, muchos nacieron en esa congregación de fe, pero el texto bíblico no está hablándole a usted. El texto bíblico está hablándole
a ese sistema que miles de años antes que usted naciera ya existía. A ese sistema, la Biblia lo identifica de varias formas, pero hay dos que son básicas en el texto bíblico y son: a ese sistema la Biblia lo llama el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y capítulo 8, y también lo llama la bestia en Apocalipsis, que es el libro que durante este trimestre hemos venido analizando. Bienvenidos a este estudio. Va a ser interesante. Como les dije, puede levantar ampollas. Capaz que algunos estén esperando que yo hable duro contra este poder. Creo que la Biblia ya lo hizo. Y es mi deber como comunicador de la palabra de Dios hablar con certeza, pero no con virulencia. No hace bien al cristianismo estar haciendo este tipo de ataques indiscriminados simplemente porque yo creo que tengo la razón. Yo no tengo la razón. La Biblia me da la razón. Por ello vamos a dar inicio a este estudio con mucho cuidado. No esperen que incurra en ataques directos contra nadie, porque ese no es mi propósito. El primer tópico lleva como título La herida mortal. Para poder entender este tópico de manera concreta, es menester que nosotros echemos un vistazo a lo que es el principio día por año en el texto bíblico. Este principio día por año no es una invención adventista. De plano, tampoco es una invención protestante. Según la historia, el primero que hace uso del principio día por año para aplicarlo a las profecías de tiempo en el texto bíblico fue un judío persa que vivió por allá en el siglo IX después de Cristo, llamado Benjamín Moisés Najawendi. A él se le acredita el hecho de ser el primero que identifica los 2300 días de Daniel 8:14 con 2300 años. El judaísmo continuó utilizando esta interpretación que Najawendi estableció para poder entender las profecías de tiempo dentro de la apocalíptica o de la daniélica. Para el siglo XII, con Joaquín de Fiore, los 1260 días comenzaron a interpretarse sobre la base del mismo principio. Esos 1260 días es el equivalente, podemos decirlo de esta forma, ¿no? Es el equivalente a lo que aparece en Daniel, el capítulo 12, el versículo 7. Por cierto, queridos, si nosotros comparamos Daniel, capítulo 7, versículo 25, con Daniel capítulo 12, versículo 7. Allí se nos habla de un tiempo, tiempo y medio tiempo. Si nosotros comparamos esta forma de computar el tiempo dentro de la profecía apocalíptica, dentro de la profecía que necesita o que habla de tiempo, si lo comparamos con Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 14, así como con Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, vamos a encontrar que un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es una expresión utilizada tanto en Daniel como en Apocalipsis para referirse a los mismos periodos de tiempo que son llamados de la siguiente forma en el texto de Apocalipsis: 3 años y medio o 1260 días, que es lo mismo que decir 42 meses. ¿Por qué 42 meses es lo mismo que 1260 días? Porque el calendario antiguo era de 30 días y normalmente un año duraba 360 días. Entonces, si usted multiplica 42 por 30, 42 meses,
por 30 días, que tiene un mes, eso le arrojará 1260 días, que es el equivalente a 1260 años, que es el equivalente a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14, así como Apocalipsis 13:5, afirman que el sistema papal ejercería el control sobre el mundo cristiano durante 1260 años, que es lo mismo que decir un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo decir por 42 meses. Y los registros históricos, como las fotos que yo les puse, que les compartí al comienzo de la emisión, estos registros históricos demuestran y revelan que el poder papal dominó el mundo cristiano no durante 1260 días literales, porque eso sería apenas 3 años y medio. No, los registros históricos nos dicen que este sistema papal dominó el mundo cristiano por 1260 años. La pregunta que hay que formularse es, ¿cuándo comenzó este dominio? Veamos. Corría el siglo IV cuando el emperador romano Constantino el Grande legalizó el cristianismo en todo el imperio. Muchos consideran que la conversión de Constantino fue una jugada política antes que religiosa, y tienen toda la razón. ¿Qué ocurría en esas instancias? ¿Qué ocurría en ese entonces también? Constantino, que era un político bien sagaz, se dio cuenta que al interior del imperio habían muchas pugnas, había muchas batallas, muchas guerras intestinas, derivadas de la problemática entre las diversas tribus paganas. Él se dio cuenta que había un común denominador y era la adoración. Se la jugó entonces y observó que el cristianismo era una fuerza muy grande en el imperio. Y entonces él, como hábil estadista, dizque se convirtió al cristianismo. Y a partir de ese momento, declara prácticamente a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Pero tenía que congraciarse con las religiones paganas, religiones politeístas que todavía manejaban el concepto de la mitología grecorromana. Y entonces, aliándose con el poder religioso, encarnado en esa época por el obispo de Roma, le presentan a las tribus paganas, a estas religiones paganas, un negocio relativamente aceptable. En vez de ver a los dioses mitológicos, debían ver a los santos. Y así se genera un maridaje. Ahora, un dios mitológico recibe la contraparte de un santo de las Sagradas Escrituras. Y de esta manera se genera una simbiosis, se genera un sincretismo religioso sin precedentes. La religión cristiana, que fuera otrora perseguida, ahora se constituye en la religión oficial del imperio. Y cuando en el año 330 él trasladó su capital de Roma a Bizancio para poder unir la parte oriental con la occidental de su imperio, obviamente él deja un vacío de liderazgo en la capital romana, vacío que es llenado rápidamente por el obispo de Roma, obispo que había estado en pugna por muchos años con otros obispados, tales como el obispado de Alejandría, de Antioquía, de Constantinopla y de Jerusalén, entre otros. Incluso pudiésemos hablar del de Damasco también. Pero cuando Constantino se desplaza entonces hasta Bizancio, a quien le van a dar el nombre después de Constantinopla en honor de Constantino, el vacío que deja Constantino en Roma lo llena entonces el obispo de Roma. Y a partir de allí el obispo de Roma no solamente se va a convertir en un poder
político, sino también religioso. Para el año 538 después de Cristo, el emperador romano pagano Justiniano le concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. Y la iglesia medieval ejerció una gran influencia. A partir del año 538 comienza el período de dominación de este sistema papal sobre el mundo cristiano. Si el principio día por año no se aplicase, sería imposible determinar la naturaleza de este sistema papal. La Biblia entonces dice, según Apocalipsis, que durante 1260 años, este poder ejercería un dominio absoluto sobre el pensamiento cristiano de su época, pero se eclipsaría en el año 1798. En el año 1798, efectivamente, la bestia, llamada por la Biblia así, recibe una herida mortal. ¿Cómo fueron los acontecimientos? La historia nos dice que las cosas ocurrieron más o menos así. Napoleón se encontraba desarrollando una campaña en Italia y entonces él, en esa campaña, pronunció un discurso memorable, arengando a su ejército. Le decía a su ejército que había que liberar al pueblo de Roma de siglos de esclavitud. Este discurso Napoleón lo da en el año 1796. Y esto cuando el papa de la época, que se llamaba Pío VI, que tuvo su papado entre el año 1775 a 1798, cuando Pío VI escuchó esta arenga de Napoleón, se alarmó y no sin justa causa. Entonces envió a un emisario para encontrarse con Napoleón en Milán y proponerle un armisticio. La condición que Francia, en cabeza de Napoleón, le había impuesto al papado para hacer el armisticio era la siguiente. En primer lugar, la revocación de todas las bulas, de todas las breves y de todos los rescriptos que el Papa había promulgado contra Francia desde el año 1787, cuando el emisario de Pío VI se encuentra y se entera con las exigencias de Francia, Pío VI no las aceptó. Entonces Napoleón le dio orden a las tropas francesas que avanzaran contra Roma. Otra vez Pío VI, hábil negociador, genera unas nuevas negociaciones y esta vez él, en forma directa, va y habla con Napoleón. Llegaron a un acuerdo. El Papa le dijo a Napoleón, mira, yo te cedo una gran cantidad de posesiones en el norte de Italia y también te voy a pagar una enorme compensación por lo que tú me pidas, pero no me pidas lo demás. Napoleón no aceptó. José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue enviado a Roma para supervisar ahora el cumplimiento que se debía dar a lo pactado. ¿En qué consistía lo pactado? Que el papado echó hacia atrás, iba a quitarle todas las interdicciones, iba a eliminar las bulas, iba a eliminar los rescriptos, iba a eliminar las breves, todo que había lanzado contra Francia. José Bonaparte entonces va a Roma para ver si las cosas se iban a cumplir. Mientras esto ocurría, en el seno de la población romana, el pueblo de Roma, influenciado por el entusiasmo nacionalista y el entusiasmo revolucionario que tenía el ejército francés, comenzó a mostrarle al papado una creciente hostilidad. Y a finales de diciembre del año 1797, un tumulto de proporciones gigantescas amenazó al Vaticano. Los guardias suizos, cuando vieron ese tumulto, abrieron fuego de manera indiscriminada contra la concurrencia. Se dispersaron. Sus líderes fueron perseguidos hasta la embajada de Francia.
Resulta y pasa que hubo un general francés de apellido Dufort que intentó mediar entre la revuelta y la Guardia Suiza, pero en circunstancias que todavía no ha sido completamente esclarecido, la Guardia Suiza disparó contra el general Dufort, matándolo. Cuando el Papa Pío VI se enteró de lo que había ocurrido, se preocupó en gran manera y trató de pedirle disculpas, de ofrecerle reparaciones a Napoleón, pero este no lo aceptó. Y ante la severa protesta de Francia, Napoleón le dio la orden, el directorio napoleónico ordenó al general Luis Alejandro Berthier, que se encontraba, por cierto, acantonado en Milán, que avanzara sobre Roma y estableciera la República Italiana, cosa que ocurrió el 1 de enero del año 1798. Efectivamente, el general Luis Alejandro Berthier avanzó hasta las afueras de Roma y allí esperó para que los héroes y los nacionalistas romanos lo invitaran. La invitación se generó y Luis Alejandro Berthier entró. Mientras él entraba a Roma, eso ocurrió el 10 de febrero de 1798. Esto no es ningún cuento chino, esto no es ninguna mentira romántica, esto no es un invento de la Iglesia Adventista, esto es historia pura. Usted lo puede encontrar en la documentación histórica que usted quiera. 5 días después, mientras Pío VI se encontraba en la Capilla Sixtina recibiendo el saludo de los cardenales que lo estaban felicitando por cumplir un año más, un aniversario más de su ascenso al trono pontificio, la puerta de la catedral fue abierta a puros hachazos. Entró el ejército francés, encabezado por el general Haller, y tomó prisionero al Papa Pío VI. El ahora expapa, afectado por una parálisis facial, fue trasladado de lugar en lugar hasta llegar a Valencia, Francia, el 14 de julio de 1799. Allí murió el 28 de julio en circunstancias en que el mundo occidental creyó que la institución papal había terminado para siempre. Pero no. El texto, la lección que estamos analizando dice que la herida mortal sería sanada. El segundo tópico de la lección tiene el título de la apostasía. ¿Cuándo comenzó la apostasía? ¿Cómo empezó? En el tópico anterior había hecho mención de que a partir del año 538 comienza el dominio hegemónico del sistema papal sobre el mundo cristiano de la época. Importante es recordar, apreciados amigos, que cuando Cristo establece su iglesia a comienzos del siglo I de la era cristiana, la iglesia fue perseguida tanto por judíos como por romanos. En esas condiciones de persecución, de crueldad y de martirio, la fe de la iglesia fue robusta. Pero después, conforme la historia lo demuestra, cuando Constantino decide, entre comillas, convertirse al cristianismo, la religión cristiana es ahora asimilada por el Estado. El imperio la declara ahora la religión oficial. Recibe ahora prebendas. Recibe ahora impuestos. La iglesia recibe ayuda por parte del Estado para que mantenga el orden. Acuérdense que Constantino fue un hábil estadista. Él olió el tocino y se dio cuenta que el factor aglutinante era la religión, era la adoración, y se la jugó, hizo una jugada maestra, nombró como religión oficial a la religión cristiana, que era la religión que estaba diseminada en todo el imperio, y permitió que ella dominara sobre las tribus bárbaras, sobre las tribus paganas, y de esta manera se cohesionó un sistema de adoración, un hibridaje entre el cristianismo y el paganismo.
con resultados que históricamente serían nefastos. La apostasía, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, y que es muy importante y extremadamente importante recordar esto, la apostasía, de acuerdo a lo que describe la profecía bíblica, está describiendo es un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios. Este sistema religioso ha cambiado la palabra de Dios por tradiciones. Este sistema religioso ha destituido o ha sustituido mejor. Hagamos la corrección. Este sistema religioso ha sustituido el Evangelio por las tradiciones humanas y se alejó completamente de la verdad bíblica. Pero, y esto es importante destacarlo, nuestro mensaje no es sobre una persona, no es sobre los miembros que pertenecen a este sistema. No nos estamos refiriendo a la persona, nos estamos refiriendo al sistema. No yo, la Biblia denuncia públicamente, históricamente, bíblicamente, denuncia este sistema falso. Hagamos más o menos un paralelismo. En la actualidad existen sistemas como el marxismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo y muchos otros ismos. El que una persona esté dentro de un país comunista no significa que esa persona sea culpable del sistema comunista. Es el sistema el que hace desastres, no el individuo como tal. Por ello, hago hincapié en esto. La Biblia está describiendo un sistema religioso falso. A ese sistema, la Biblia lo declara en términos muy fuertes. Por eso, la apostasía de la iglesia cristiana comenzó en el año 538. ¿Y cuándo termina esa apostasía? No terminó en 1798, no. En 1798 ese sistema recibió una herida mortal. Pero esto no significa que llegó a su fin, en lo absoluto. El tercer tópico de la lección se titula La estrategia final de Satanás. ¿Alguna vez te preguntaste qué estrategia utilizará el diablo hoy para unir a las naciones? Hay quienes han dedicado tiempo a reflexionar acerca de cómo las profecías del Apocalipsis se cumplirán. Aparentemente hoy, ese sistema papal no tiene el mismo poder sobre el mundo cristiano. Y de hecho, no lo tiene. Existe un sinnúmero de religiones de origen protestante. Y los protestantes surgieron precisamente para oponerse o por oponerse a las enseñanzas, prácticas y tradiciones que el sistema papal había impartido por más de 1260 años. Curiosamente hoy, las iglesias protestantes, en su mayoría, tal vez sin que sus propios miembros se hayan dado cuenta, le rinden hoy pleitesía a este sistema papal. Y le rinden pleitesía en dos puntos muy importantes y que son comunes entre los dos, tanto el sistema protestante como el sistema papal. Ambos han declarado santo el día domingo. Ambos. Ambos aceptan la inmortalidad natural del alma. Como decíamos en una emisión anterior, con la santidad del domingo se le genera un vínculo a la Iglesia romana y con la creencia de la inmortalidad del alma se genera un vínculo directo al espiritismo. Pero en la actualidad, ¿cómo logrará Satanás cohesionar al mundo? Bueno, la historia a menudo se repite. Eso es un cliché que nosotros tenemos, la historia se repite. Y nosotros vamos descubriendo lecciones de cómo el colapso del Imperio Romano permitió que la Iglesia con sede en Roma tomara protagonismo. Cuando las invasiones de las tribus germánicas o bárbaras empezaron a asolar el imperio, la autoridad de la Iglesia
combinada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba para poder fortalecer su imperio. Es muy clave este punto. El Estado, entiéndase Constantino, se une con la Iglesia, entiéndase el sistema papal, y éste convence a éste para que se unan. Y el sistema papal, utiliza al Estado para lograr sus objetivos. Y es por ello que vamos a encontrar que son las fuerzas de los estados, las fuerzas de las naciones, quienes han atentado contra los cristianos de otra denominación distinta a la del sistema papal, contra los judíos, contra cualquiera que se opusiera a las creencias de este sistema. Es el Estado quien persigue, instigado por la Iglesia. Esta misma estrategia Satanás la utilizará, pero algunos se preguntarán, ¿y cómo? Si la Iglesia romana hoy no tiene el mismo poder, ¿cómo esta profecía se cumplirá? Permíteme decirte que la Biblia no dice que la bestia será quien hará esta persecución. En el libro de Apocalipsis se identifica a la imagen de la bestia. Una imagen no es igual al objeto que está siendo reflejado, pero guarda las proporciones, guarda similitud. Y esta imagen de la bestia, es decir, habrá un sistema que hará lo mismo que el sistema papal hizo en tiempos pasados. Este sistema hoy es el protestantismo en general. ¿Cómo sabemos vincularlos? Por lo que dije hace unos instantes. Están unidos en dos puntos que son vitales y altamente controversiales con el texto bíblico. Santidad del domingo, robándosela a la santidad del sábado. Inmortalidad natural del alma, contradiciendo la mortalidad del alma. En estos dos puntos comunes de doctrina, tanto el sistema protestante como el sistema católico se unirán. Y lo que la Iglesia romana hizo en el pasado, los protestantes lo harán. Y algunos dirán, jaja, estos son los embelecos de los adventistas. Solamente basta con que usted mire un poquito y se va a dar cuenta que en Irlanda del Norte, hace unos años, los protestantes atacaban a los católicos atacaban a los protestantes. Pero la profecía indica, queridos, que la estrategia final de Satanás será utilizar el sistema protestante para perseguir a quienes no estén de acuerdo con ellos. Este sistema va a establecer un dominio no absoluto ni universal, pero sí en los principales países donde este sistema tiene su asiento, comenzando por los Estados Unidos. Entonces, en un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, está herido y con miedo, la gente busca un líder. ¿Quién será ese líder? No necesariamente va a ser un pastor de la iglesia adventista. Yo no puedo determinar en estos momentos cómo se desarrollarán los acontecimientos. Eso trasciende mi conocimiento, trasciende la información que nosotros tenemos en el momento. Pero lo que sí podemos estar seguros es que este sistema papal utilizará a un sistema protestante para poder llevar a cabo la estrategia final de Satanás, y es obligar al mundo a que le rindan culto, no a ellos, sino a su majestad satánica. El cuarto tópico lleva como título La marca de la bestia. Este es un tema muy interesante. Se han generado una cantidad de conjeturas, de conclusiones acerca de qué es la marca de la bestia. Hace unos instantes yo les decía que en el texto bíblico, tanto en el texto daniélico como en el apocalíptico, se utilizan dos expresiones para referirse a este sistema religioso falso, instituido a partir del año 538 de la era cristiana. A saber, el cuerno pequeño y la bestia. Para el texto bíblico, cuerno pequeño y bestia son lo mismo. Pero en el libro de Daniel nosotros vamos a encontrar
unas pistas identificatorias que quiero compartir con ustedes, grosso modo. No las voy a desarrollar a plenitud porque el segmento no nos alcanzaría, o tal vez sí nos alcanzaría, pero se volvería dispendioso escuchar un audio muy largo. Tal vez, si hay un gran número de hermanos que estén interesados, voy a esperar de pronto vamos a ver likes, a ver cuántos likes tenemos. Si logramos que ustedes le den por lo menos unos 1,500 likes a este video, y hay unos comentarios de pongámosle 100 personas que digan: quiero que usted continúe explicando estas pistas identificatorias del cuerno pequeño o de la bestia, yo haré un video adicional para poder explicar esto. Pero grosso modo, voy a explicar cuáles son las 13 pistas identificatorias que la Biblia presenta sobre el cuerno pequeño o la bestia. Les expresaba, ¿no?, que en este tema hay que ser muy delicado, porque tal vez algunos estarán pensando que yo estoy hablando contra un miembro de esta iglesia. Yo no estoy hablando contra ningún miembro. Estoy hablando sobre las pistas identificatorias del sistema. Así como dije que el comunismo es un sistema, aquí estoy hablando del sistema papal. ¿Cuáles son esas pistas? Las señales identificatorias están proporcionadas por el libro de Daniel. La primera pista: el cuerno pequeño o la bestia surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano. Esto está corroborado por la historia. Solamente para mencionarles un dato, en la historia, en A History of Christian Talk, en acertadas y gráficas pinceladas, el escritor Mariano Grondona describió de esta manera a este sistema religioso falso. Reflexionando ante ese grandioso rito que preside la muerte y la sucesión de los pontífices, yo recordaba el otro día la advertencia que el gran teólogo luterano Paul Tillich dirigió a los estudiantes de su curso sobre la historia del pensamiento cristiano. No hay que olvidar, decía Tillich, que la Iglesia romana es también romana, que recogió la herencia del Imperio Romano. Por ello, esta primera pista surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano. La segunda pista nos dice: tendría un comienzo pequeño. Dice el texto de Daniel que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y la historia eclesiástica, queridos, atestigua acerca de la forma mediante la cual el obispo de Roma se fue imponiendo gradualmente, de una manera con un comienzo insignificante, fue elevándose sobre sus colegas de otras sedes, tales como Alejandría, Constantinopla, Antioquía y Jerusalén, y creo que Damasco también. La tercera pista: se manifestaría después del desarrollo de los 10 cuernos. Al respecto, el versículo 8 de Daniel, el capítulo 7, dice: salía entre ellos. Y el versículo 24 dice: y tras ellos se levantará otro. Tercera pista. La cuarta pista: surgiría de entre los 10. Acuérdense que el versículo 8 dice: salía entre ellos. José Turmal tiene una declaración sorprendente, pareciera que hubiese leído el futuro, es muy reveladora. Dice lo siguiente: el imperio estaba cayendo en decadencia. Los bárbaros sabían que su vida se estaba desvaneciendo, que el viejo organismo estaba desgastado, y se apresuraron a tomar posesión de los restos. De todas las direcciones cayeron sobre los despojos. Los sajones y los anglos se establecieron en la Gran Bretaña. Los francos invadieron la Galia septentrional. Y si usted quiere que yo continúe con la descripción de esta cuarta característica, déjeme saberlo dándole like. Tenemos un desafío: 1,500 likes para poder hacer un nuevo video, o unos 100 comentarios de distintas personas, de distintos televidentes, iba a decir yo, cibernautas, que nos indiquen que están interesados en que desarrollemos de manera particular
estas 13 características identificatorias del cuerno pequeño o de la bestia. La quinta característica es desarraigaría a 3 de los cuernos. El versículo 8 nos dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Estamos hablando del cuerno pequeño que ya lo hemos identificado también como la bestia. El versículo 24 dice, y a 3 reyes derribará. ¿Quiénes fueron estos 3? Bueno, tal vez usted lo sepa, otros no lo sepan. Déjennos saber si están interesados en continuar con esta explicación. La sexta característica dice otro reino, y efectivamente el versículo 24 dice, y tras ellos se levantará otro reino. Estoy hablando de Daniel capítulo 7, versículo 24, que es donde encontramos las pistas o las características del cuerno pequeño o de la bestia. La séptima característica es un reino diferente. El versículo 24 vuelve y nos dice, el cual será diferente de los primeros. La octava característica, ojos humanos. El versículo 8 dice, este cuerno tenía ojos como de hombre. Y el versículo 23 dice, entendido en enigmas. Como le dice también el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La novena característica, una apariencia arrogante. El versículo 8 dice, este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 11 dice, el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El versículo 20 dice, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. La décima característica para identificar el cuerno pequeño o la bestia es habla blasfemias. Versículo 8, una boca que hablaba grandes cosas. O el versículo 11, las grandes palabras que hablaba el cuerno. O como dice el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. O como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Quieres tú saber en qué consiste esto? Déjamelo saber. La 11ª característica de este poder, de este sistema religioso falso, es un poder perseguidor. El versículo 21 de Daniel 7 dice, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y el versículo 25 dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la 11ª característica. La 12ª característica es un poder ilegal. Dice el versículo 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Si lo comparamos con Daniel capítulo 2, versículo 21, vamos a encontrar una relación muy interesante. La forma verbal aramea que aparece allí, que es sebar, dice pensará, se propondrá, hará lo posible para cambiar los tiempos en relación con la ley. Y cuando usted va a los 10 mandamientos originales del texto bíblico, se va a encontrar que hay solo un mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Y ese mandamiento es el sábado. ¿Qué hizo este poder ilegal para alterar el mandamiento que tiene que ver con el tiempo? Ese es un tema que vamos a discutirlo más adelante. Y la última de las características que nos interesan para poder identificar a este poder, la 13ª característica es su supremacía durará 1260 años. Ya esto lo vimos en un video anterior. Entonces, con base en esto podemos preguntar cuál es la marca de la bestia. Teniendo estas 13 pistas identificatorias, ¿cuál es la marca de la bestia? Al comienzo del dominio de este sistema, que comienza en 538, acordémonos que Constantino el Grande estableció el día domingo como el día de adoración imperial. ¿Por qué? Porque tanto los paganos adoraban al sol como ahora los cristianos, después de una cantidad de asuntos que no son del momento explicar,
Le empezaron a trasladar por ciertas influencias la santidad que era del sábado, se la empezaron a pasar al domingo. Pero no por mandato bíblico, no por mandato de Pedro, no por mandato de nadie, por invención humana. Por ello, la marca de la bestia, hoy ninguna persona lo tiene. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar el célebre 666. La gente le dice el 666. Pero realmente la marca de la bestia no es una marca visible, así como el sello de Dios tampoco es un sello visible. La marca de la bestia se va a recibir en dos lugares. En la frente, hablando de convicción, o en la mano derecha, hablando de conveniencia, mientras que el sello de Dios solo se recibe en la frente. ¿Qué quieres tú? ¿La marca de la bestia o el sello de Dios? Muy bien, hemos llegado al último tópico de esta lección apasionante y este tópico se titula La prueba del sábado. A los adventistas del séptimo día los han rotulado como alarmistas. Incluso dentro de nuestro propio pueblo hay algunos eruditos que dicen que esto de la prueba del sábado, esto no es verdad. Hay otros que dicen que ya el sábado no hay que guardarlo, que Dios conoce tu corazón y que ese Dios, miren ustedes la sutileza de este argumento falaz y mendaz. Si Dios es perfecto y si Dios lo que establece dura para siempre, si Dios en el Edén crea el sábado para la humanidad, ahora estos predicadores están diciendo que el sábado ya no hay que cumplirlo. Le están diciendo a Dios en su misma cara, a ese mismo Dios que dizque pretenden adorar, dizque pretenden servirlo con amor. Le están diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. De plano, tú no eres Dios, tú no eres un ser serio, porque tú allá estableciste un día y después lo cambiaste. Eso es lo que le están diciendo. Pero bendito sea Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las religiones del mundo, incluyendo la adventista del séptimo día, podrán irse en contra del mandamiento de Dios. Eso no hará que a Dios lo muevan, porque Dios no es un saltimbanquis. Dios es un ser serio, confiable. Por eso en estos tiempos, la observancia del sábado, en la actualidad, hoy, que usted está viendo u oyendo este video, la observancia del sábado todavía no es la prueba definitiva. Pero se está gestando un movimiento desde hace muchos años, un movimiento proclive a la observancia del domingo. Basta con recordar cómo el 6 de junio de 2012, el ya fallecido jerarca de la Iglesia romana, Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, su nombre de pila, hizo un llamado urgente delante de más de 15,000 personas que se habían dado cita en la plaza de San Pedro, allá en Roma, en el Vaticano. Ese día, el pontífice romano dijo, al defender el domingo, usted defiende la libertad humana. Por supuesto, esto suena bonito. Esto no es lo mismo. Vamos a exigir que todo el mundo guarde el domingo. Los adventistas del séptimo día estamos diciendo hace muchos años que habrá una ley que impondrá bajo obligatoriedad que se respete el domingo. No necesariamente que usted tenga que ir a la iglesia el domingo, pero que ese día domingo usted no lo trabaje. Usted no se ha dado cuenta, hablo a título personal como colombiano que soy, que aquí en Colombia, el día domingo, usted no lo trabaja. La legislación colombiana te da el día domingo libre y te lo pagan, porque es un día que el Estado, ¿quién cree usted que está debajo de esto para que den el domingo el día libre? ¿Quién cree usted que está detrás de esto? ¿Qué sistema estará? Mientras que guardar el sábado, por lo menos aquí en Colombia, es muy difícil. Le ponen a los adoradores, a los observadores del sábado 1000 problemas. Y la prueba del sábado será determinante.
Hace un tiempo escribí un libro que tal vez si a alguno de ustedes le interesa. Ese libro lo titulé ¿Puede el sábado convertirse en una trampa para los adventistas del séptimo día? En ese libro vislumbro lo que puede acontecer al interior de nuestra iglesia, sobre todo con cristianos adventistas que son muy pusilánimes, que son muy lábiles, son deleznables, su fundamento no es sólido. Son de esos adventistas que cuando están estudiando en la universidad pueden ir a estudiar a la universidad en sábado porque tú comprendes, Señor. Son de esos adventistas que pueden trabajar en sábado porque tú comprendes, Señor. Y ahora, con el permiso que le han dado una serie de predicadores espurios que andan pregonando de que el sábado ya no hay que guardarlo, que el Señor entiende que tú lo guardas en el amor de Cristo. Estoy haciendo esta parodia, porque honestamente aquí sí hiervo, pero no contra los miembros de la iglesia romana, sino contra nuestros propios miembros. Contra estos predicadores que habiendo una vez abrazado la verdad, se han vuelto, como dice la Biblia, como el cerdo se vuelve al cieno, o como el perro se vuelve a su vómito. Qué cuidadosos debemos ser nosotros a la hora de presentar el sábado, no porque el sábado nos salve, sino porque si yo amo a Dios, amaré sus mandamientos. Querido hermano, querido amigo, el cuarto mandamiento contiene los tres elementos de un verdadero sello. En primer lugar, en el sello aparece el nombre del dueño del sello, a saber, el Señor tu Dios. En segundo lugar, aparece el título del dueño del sello, nada más y nada menos que el Señor que hizo todo, el Creador. Y en tercer lugar, el territorio donde domina el propietario del sello, toda la tierra y todo el universo. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos por convicción, no por emocionalismos, no por sentimentalismos baladíes, no, por convicción, por un análisis serio, mi salvación está en juego, yo no se la voy a dejar a la interpretación de ningún pastor, ni siquiera de Jonathan Márquez. Investiga tú, criatura. Tómate el tiempo de indagar si lo que te estoy diciendo corresponde a la verdad bíblica. Pero llegó el momento en que tú empiezas a tomar decisiones concretas respecto a la observancia del sábado. Dios hizo el mundo, la tierra, en 7 días. Y reposó el sábado. Nos dio ejemplo al reposarlo. Yo no necesito nada más. Con mi Dios y su ejemplo me basta. Bendiciones.